Buenos días, bienvenidos. Existen dos sílabas cuyo mejor destino es no ser pronunciadas, esto es, no caer o acabar en un significante cualquiera, sino que están destinadas más bien a ser sencillamente respiradas. En todas las culturas, desde el extremo oriente al extremo occidente, existen estas dos sílabas que, por efecto de la cultura o del lenguaje humano, de la sonoridad específica, pues al final se les otorga una formalización fonética y significante, distinta en cada cultura, porque se asocia con algo conceptual. Pero en origen pudiéramos tener una experiencia precisamente no conceptual. Me refiero, por decirlo de alguna forma, a esas dos sílabas que en Oriente adquieren la forma de mantras o cuasi mantras o pseudo mantras y que se repiten con muchísima regularidad y con muchísima intensidad. Empecemos por el más conocido, Om, o si se quiere en el Aum, o si se quiere Soham. La una acompaña la inspiración y la otra sílaba acompaña a la expiración. Algunas tienen un significado muy formal, en Occidente en particular, y otras prácticamente no caen en el campo de los significados. De hecho, lo ideal es que al ser respiradas no constituyan ningún significante, no tengan ninguna significación, es lo ideal. Pero hay que comprender que durante años quizás el practicante de esas dos sílabas necesite acompañarlas de alguna conceptualización, incluso emotiva o emocional, devocional, por decirlo así. Y no hay ningún problema, porque el acompañamiento de la respiración con mantra fonético o sin él, de dos sílabas, ahora nos referimos solamente, exclusivamente a las formas que tienen solo dos sílabas en la práctica, no va a necesitar al final ninguna conceptualización excesiva porque se va a bastar por sí mismo al otorgar una experiencia directa, inmediata, de bienestar, de sentido de trascendencia, de una cierta positividad emocional, de algo de goce. E incluso de algo de amor. En Oriente, como decimos, hay múltiples
Shiva, Rama. En el Medio Oriente, el islamismo también tiene las suyas, no cabe duda. Esos son los nombres impronunciables del absoluto. El centésimo nombre, el que no se debe y el que no se puede pronunciar. Allah. En realidad, como decimos, son construcciones fonéticas posteriores a la experiencia de la sonoridad diferente de la inspiración y de la expiración. La inspiración y la expiración tienen una sonoridad diferente y, como podemos comprobar en cada cultura, asociándolo luego con elementos históricos o culturales, se le da una formalización u otra. En Occidente tenemos nuestro Cristo, Jesús, Abba, Padre, etcétera, etcétera. Multitud. Y todo ello constituye una posibilidad de interrumpir muy discretamente la conceptualización, de forma tal que entre un concepto, un pensamiento conceptual muy activo y el siguiente, un hombre se permite respirar con una cierta sonoridad y, hemos dicho también, por supuesto, al comienzo, con una cierta conceptualización. Entre las iglesias ortodoxas, el Kyrie eleison y el Christi eleison tiene un enorme papel de ir desplazando la atención de un concepto religioso, en este caso es un concepto religioso, cargado de connotaciones religiosas, de psicología superficial y de psicología profunda, y por qué no de trascendencia también, a acabar instalándose en un flujo vital de movimiento continuo, armónico e impersonal, que es lo que constituye ni más ni menos la vida. Y mucha gente se puede preguntar, muy bien, pues parece que uno está más relajado, uno está más tranquilo, que sí, sin duda, uno está como más a gusto cuando la respiración natural, no interferida en absoluto por el pensamiento de ningún tipo, ni el yógico, ni el higiénico, como diríamos ahora, nos mandan respirar así o asá, que es bueno para la salud y para la vejez y no sé qué. No, 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 no. Sin interferencias conceptuales de ningún tipo.
sino al revés, poniéndose al servicio, detrás, o si se quiere, por debajo de esa respiración, que es un proceso, yo creo que no es tan difícil de sentir, es un proceso impersonal y es un proceso trascendental. Cuando el hombre le presta atención, no tarda en descubrir que ese proceso no le pertenece a él, que en realidad no puede decir yo estoy respirando, no. Es como mucho más justo decir, en mí se está produciendo ese proceso que supera mis campos de decisión o campos incluso de experiencia y que incluso en algunos instantes puede parecer que no es un proceso individual, o sea, yo respiro, sino que es un proceso colectivo o común. Hay respiración en esta vida, en esta realidad. Hay respiración, como hay luz, como hay espacio, como hay circulación. Y es probablemente muy evidente que eso nos coloca en una realidad más básica y más central. Pero entonces nos podemos hacer una pregunta, una objeción. Bueno, ¿y para qué quiero yo una experiencia que no puedo pensar? Cuando se comienzan estas prácticas o estos trayectos, si uno piensa en Rama o en Shiva, perfecto. Libros y libros sobre Shiva, teorías y teorías sobre Shiva o sobre Rama, la tradición milenaria sobre Shiva, sobre Rama, la cultura inundada de conceptos y subconceptos, significantes y contrasignificantes. Y si eres occidental, Abba, Padre, Cristo, Jesús. Son conceptos, nos permiten pensarlos y desde luego está claro que cualquier conjunto de dos sílabas de estas nos puede llevar a reflexiones sin fin, asociaciones conceptuales sin fin, sin fin. También en Occidente tenemos teología para dar y exportar y sobre todo tenemos psicología de orden, digamos, familiar. Padre, madre, hermanos, etcétera, etcétera. Hay psicología profunda, intensamente adherida a la relación con el absoluto o con el destino. Pero cuando las significaciones, las elaboraciones conceptuales empiezan a ser escasas o pasivas o muy suaves, muy tenues, y yo ya no las sigo activamente porque mi atención se ha desplazado sobre un proceso más activo aún que el pensamiento. Bien, la gente nos puede decir,
¿Y para qué sirve no pensar? ¿Acaso lo sustancial de la vida humana no es pensar? ¿El logro más alto de la naturaleza no es el pensamiento verbal? ¿No es acaso el lenguaje verbalizado? Tienen razón en parte, porque el campo del lenguaje nos es absolutamente fundamental en una dimensión, que podríamos llamar la dimensión del vivir, la dimensión del actuar, la dimensión del compartir, la dimensión del inventar, del crear, del comunicar. Perfecto, perfecto. Pero la dimensión no lingüística, con la cual nos apoyamos en dos sílabas, que al principio tienen significaciones muy diversas y que al final van teniendo como una única significación final tenue, quizás nunca del todo desaparece, una cierta significación añadida a una experiencia de ese flujo, de ese ritmo que nos embarga, que nos domina, que nos lleva. Porque es el movimiento de la vida, ni más ni menos. Por lo tanto, siempre puede haber una significación, una visualización tenue, muy tenue, en esa experiencia, con dos sílabas, que podríamos decir sin ningún tipo de temor, dos sílabas sagradas, que se pueden pronunciar perfecto si no las seguimos conceptualmente y no elaboramos teorías conceptuales, pero que es mucho mejor respirarlas, acompañarlas en la respiración o permitirlas que se fundan con la respiración. Y seguimos con la objeción. ¿Pero para qué sirve un momento, un instante, un estado, un periodo, una época incluso, en la que el hombre no se habla o no habla demasiado? Más bien se escucha o escucha e intenta seguir un ritmo que prácticamente es sonoro y que embarga al cuerpo y que produce una sensación de ser. Más adelante, una conciencia de ser. Soy consciente de ser. Más adelante, quizás, soy consciente de ser. Felicidad, bienestar. Esos momentos en los que parece que el hombre se instala en el asiento del ser otra vez. La conceptualización humildemente está esperando en la puerta. Es muy educada, está muy educada la conceptualización. El pensamiento está muy educado y espera fuera, espera a que acabe la experiencia, como se hace con los niños, que se les deja fuera en alguna ceremonia trascendental, en fin, una misa catedralicia,
Se les deja a los niños un poquito fuera, ¿no? Que esperen tranquilamente, porque lo que va a suceder dentro, sea una ceremonia de coronación o de investidura incluso, o una ceremonia estrictamente de orden religioso, al niño, a la capacidad de trabajar con significantes, se le hace esperar. Se le educa para que espere tranquilamente, feliz, contento. Ya le llegará su momento. No hay pérdida de nada. Porque cuando aquel que empieza a conocer esta posibilidad sale de la posibilidad de ese ritmo doble, recoge al niño que ha descansado, que se ha serenado, que quizás se ha hecho mucho más receptivo, mucho más atento, porque no ha participado de nada. Quizás ahora el niño tiene muchísima más capacidad de ver claro, incluso el niño. Porque el que sale de la ceremonia tiene una potencia, una experiencia sustancial de ser muy superior a cuando entró. Esto es una posibilidad que todo el mundo puede experimentar con un momento o un instante de silencio y apertura y entrega al vaivén impersonal y trascendental que sucede en nosotros desde nacer. Todos podemos hacer la práctica de si es un empobrecimiento intelectual y o cognitivo, distinto, diferente cosa. Lo intelectual, palabras, 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 extraordinarias quizás, inteligentísimas quizás, complejísimas quizás, pero cognición. La cognición es comprender dentro de las palabras. Cognición es verlas. No es desarrollarlas, es verlas. Es diferente. Es como estar dentro de un coche que, de acuerdo, te lleva, te conduce, te sirve para viajar, pero tú no lo ves. Tú no sabes qué coche es. Tú no sabes cómo está hecho, ni qué color tiene. Tú solo sientes su movimiento y ese es el lenguaje verbal. Pero la cognición es de repente verte fuera del lenguaje y ver el lenguaje, ver el coche con sus ruedas, con sus faros, con sus dibujos de adornos, etc. Por lo tanto, el hombre que entra a entregarse durante un tiempo, el que él decida libremente, el que él decida, el que él quiera, a esa experiencia, cuando sale, comprende que el lenguaje se ha quedado tranquilamente sentado afuera y esperándole, también él recogiendo fuerzas o decantando significantes más o menos valiosos, pero no repetitivos. El lenguaje también descansa en sí mismo, descansa. Y el dueño del lenguaje, porque así es, el yo es el dueño del lenguaje, aunque ahora, por desgracia, el lenguaje, como dicen los psicoanalistas, es el dueño del yo. No. Cuando el hombre
se introduce en las posibilidades que tiene la experiencia de respirar apoyándose en dos sílabas no pronunciables, no significativas, que tienen pleno sentido, pero a las que no les damos ninguna significación. No queremos darles ninguna significación, pero cada vez muestran más y más su sentido. Y esta es la extraordinaria cualidad de toda esta cuestión. Cada vez muestra esta experiencia más sentido y menos significación, hasta que por instantes se unen las dos. También sucede esto, se unen las dos. El hombre habla como mueve una mano, pero el resto del cuerpo está detrás. El hombre mueve las manos, pero el resto del cuerpo está detrás. El hombre mueve el lenguaje, pero la atención consciente, libre del lenguaje, está detrás. Esto no nos damos nunca cuenta, tan obsesionados, tan subyugados estamos por el lenguaje, por el movimiento de nuestra mano, que no nos percibimos a nosotros mismos. Yo no me doy cuenta que muevo mi mano hacia adelante o que la retiro hacia atrás porque estoy obsesionado. Quizás pues porque voy a coger un billete o voy a coger un bolígrafo. De forma que el lenguaje se soporta y se sustenta en otra realidad mucho más sustancial. Y entonces a esa crítica de que para qué sirve estar en silencio sintiendo un estado positivo incluso, la respuesta es clarísima. Es que en esos momentos sentimos el ser, sentimos la realidad del ser, tenemos consciencia de ser, tenemos consciencia que la consciencia de ser es idéntica a la beatitud, al Ananda, a una especie peculiarísima de la gama de lo que se llamaría felicidad. No hablamos de la felicidad personal, la felicidad que surge de la vida cuando la vida me va bien. No. Hablamos de una felicidad no causada por nada, no dependiente de nada, no condicionada a nada, que parece asociada a la consciencia de estar siendo, de ser, dentro de un misterio enorme. Y una realidad que no podemos abarcar. Así que hay sílabas, maravillosas sílabas, sagradas, podríamos decir, sin ningún temor, que en el fondo, en su más íntima naturaleza, están diseñadas para ser respiradas, mucho más que para ser pensadas, comprendidas, desarrolladas, etcétera, etcétera. Bien, pues muchísimas gracias. Y seguiremos hablando sobre estas posibilidades.